Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Pasemos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora yo dividiría este tema en dos partes, que es la división lógica, natural. Lo que Dios requiere de los hombres que ejercen el pastorado, el diaconato, o que trabajan en la obra de alguna manera. Y luego la condición del rebaño. Pero no podemos abarcar todo esto en una sola reunión. De manera que yo propongo esta mañana que tratemos solamente la cuestión del rebaño, o la grey de Dios, que suena más simpático. Rebaño siempre suena a algo que se deja llevar y va por cualquier parte. La grey de Dios suena a algo distinto, que Dios pastorea. Y yo me siento más que honrado de estar hoy donde han estado dos auténticos pastores de la grey de Dios aquí en Madrid, y a los cuales recuerdo en estos momentos con especial cariño, don Juan Bifen y don Mariano San León. Hace algunos años yo me enfermé de bastante gravedad y estuve postrado en cama durante 4 meses con motivo de mi artritis. Y Dios me habló en ese tiempo en que forzosamente tuve que estar casi baldado en cama, y uno de los textos que Dios me dio en aquella oportunidad, y ha sido desde entonces, diríamos, mi lema, mi constante exhortación, es el de Proverbios 27, 23. Sé diligente. Ahora, eso suena a algo que ya hemos oído en otra oportunidad, y nos recuerda las palabras de Pablo a Timoteo: sé diligente en presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero aquí tenemos el otro lado: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahora, al hablar de la grey de Dios, que es nuestra inmediata responsabilidad, yo divido las ovejas en 5 clases. Hay en la grey de Dios las ovejas desnutridas, que necesitan alimento.
Eso se debe tal vez a la pobreza del púlpito. Esa es una de las cosas, no sé aquí en Madrid, no sé en España, cómo han evolucionado las cosas en ese sentido desde mi última visita, pero eso es algo que yo veo en todos los países que me toca visitar. No importa qué grupos evangélicos trabajan en ese país. Ustedes saben que nuestras asambleas son el grupo mayoritario en la Argentina y en Nueva Zelanda. En otros países son a veces el grupo menor y a veces en algunos ni existen. De manera que Dios me ha dado en ese sentido una visión amplia del panorama, viendo a unos grupos evangélicos en un país trabajando con denuedo, a otros en otro, y en ese sentido la visión es panorámica y es completa. Y el estado general que yo veo en todas partes y que aprecio por quejas y comentarios, y algo que se palpa entre líneas en las revistas evangélicas, el púlpito ha decaído enormemente. El ministerio de la palabra es pobre. Ahora hay una explicación, tal vez, si se quiere, natural, lógica. Cada vez son menos los hombres que se dedican todo su tiempo al estudio de la palabra y al servicio del Señor. Y la obra del Señor en realidad está siendo llevada adelante por hombres que no son misioneros, que no son pastores, que son hombres y mujeres que dedican la mayor parte del día a sus tareas para ganar su sustento y que en vez de retirarse después a descansar, tienen tiempo o hacen tiempo para trabajar en la obra del Señor. De manera que el panorama es general. Está decayendo en todas partes el número de aquellos que solicitan ingreso en un seminario. Eso no solo le pasa a los católicos, pasa también en los seminarios evangélicos. Disminuye cada vez más en forma alarmante el número de los que sienten su llamado, su vocación a trabajar para el Señor todo el tiempo permisible de su vida. Entonces la obra del Señor está recayendo sobre los hombros de hombres y mujeres que ya tienen mucho encima y que la vida que se hace cada vez más penosa por el costo, por el alza de los productos, hace que hombres y mujeres tengan que tener, a lo menos en mi país y en otros que yo veo, 2 o 3 empleos, y entonces no les queda tiempo para meditar, para estudiar la palabra del Señor. Entonces lo que dan desde el púlpito es algo de momento, algo de inspiración súbita, algo que han recogido ese día al pasar por muchas actividades. No es una meditación profunda, no es un alimento consistente, porque ellos mismos carecen de él. Yo recuerdo, hace muchos años, yo era muchacho, recién empezaba a predicar, y había un misionero en mi país que fue muy querido, un hombre sencillo en su ministerio y en todo, pero un hombre muy constante. Y recuerdo que un día alguien le hizo el comentario de los creyentes que se cambian de congregación, panorama que no se ve en España porque aquí por las limitaciones que la ley ha impuesto, no es fácil discutir en una iglesia y porque a uno no le agrada o porque las cosas se ponen tirantes, pues saltar el cerco e ir a otra. Pero allá que hay tantas denominaciones o que hay tantas iglesias del mismo grupo en una misma ciudad, es fácil, por cualquier rencilla o por cualquier desavenencia o porque no se les ha hecho caso o porque allí ven que se les cierran las puertas, se van a otro lado. Y él me dijo, mire Fernando, de lo poco que yo sé de las ovejas
cuando tienen suficiente que comer en su campo, nunca saltan el cerco, nunca saltan el alambrado. Y yo dije, esta es una verdad. Cuando las ovejas tienen buen alimento en su casa, nunca van a otro lado. No se preocupan por otro lado. Y ese ha sido para mí siempre una especie de lema, que las ovejas desnutridas tal vez tienen su parte de culpa por la vorágine en que están metidas, por el torbellino en que viven de actividad, de trabajo. No tienen tiempo en su casa a la lectura familiar, no tienen tiempo a un estudio personal, sistemático de las Sagradas Escrituras, no tienen tiempo a alimentarse por sí, y entonces dependen exclusivamente del alimento que reciban en la iglesia. Pero si en la iglesia el púlpito es pobre, y si el ministerio, en vez de ser un ministerio que yo reconozco es el más difícil, porque es el ministerio que apela a uno mismo, el ministerio de la persona de Cristo, cada vez se ralea más del púlpito, es mucho más fácil hablar un tema escatológico de las dispensaciones y hablar también algunos temas que combinan Antiguo y Nuevo Testamento, o tomar una historia bíblica o una autobiografía bíblica, pero todo eso no alimenta, como puede alimentar al creyente, desentrañar los misterios y los tesoros que hay en la persona de Cristo. Y para eso el ministerio tiene que llegar a un nivel alto, Cristo mismo en el ministerio. Y naturalmente pocos hombres o mujeres pueden hacerlo si no han tenido tiempo a solas en sus propias almas con Cristo mismo. Solo se puede hablar de Cristo en la medida que se le conoce. Solo se puede enseñar de Cristo en la medida que se ha aprendido de Él. Y solo se puede hablar de Cristo en la manera que uno vive con Él. Y para eso se requiere un alto nivel fijado por uno mismo en la vida. Este es el secreto de que hay tantas ovejas desnutridas en la grey de Dios. Ese es el secreto por el cual son fácilmente arrastradas por doctrinas falsas, por sectas falsas, porque no tenían el alimento suficiente para fortalecerlas. Y así como nosotros, cuando llegamos a un estado de desnutrición, cuando llegamos a un estado en que nos hemos deshidratado, desnutrido, somos propensos a cualquier enfermedad. De la misma manera, las ovejas de la grey de Dios son propensas a cualquier enfermedad espiritual si no están bien alimentadas. Yo recuerdo la anécdota que se dice verídica de un pastor español, pastor de ovejas auténticas, ovejas con lana y todo, que tenía un rebaño muy numeroso en el monte y tenía fama por la manera en que este rebaño lo seguía por todas partes. Él tenía un hijo que estaba aprendiendo el oficio de su padre, porque el padre ya iba de edad. Pero el padre nunca dejó el rebaño, hasta que un día tuvo que ir a una ciudad cercana por un trámite en una notaría. Y llamó al hijo y le dijo, mira, hoy vas a quedar solo con el rebaño. Pero ten cuidado, ya sabes cómo yo las tengo acostumbradas, y ya sabes dónde las llevo, ya sabes dónde las hago descansar, ya sabes que yo las llamo por sus nombres, tú ya has aprendido a conocer a cada una para llamarla por su nombre, de manera que a ver cómo te portas hoy que te dejo por primera vez solo. Bueno, todo anduvo bien durante el día, el muchacho las llevó donde su padre las llevaba, no hubo ninguna contrariedad. Al caer la tarde, se habían esparcido buscando alimento, y él las llamó.
quiso probar a ver si conocían la voz de él como la de su padre. Y efectivamente las llamó por sus nombres y las ovejas fueron viniendo y se agruparon alrededor de él, pero él observó que al acercarse a él y mirarlo, abrían la boca y se quedaban con la boca abierta. Él no estaba preparado para eso. Eso era una eventualidad con la cual él no contaba. Y entonces tuvo la buena fortuna que en eso llegó su padre, que venía de la ciudad. Y al verlo, llamándolas por sus nombres y las ovejas diciéndole como si dijeran, bueno, pero ¿y estamos qué? Y con la boca abierta el padre dijo, te has olvidado una cosa, que yo siempre que las llamo les doy de comer. Y tú las has llamado, pero no les has dado nada de alimento. Y por eso están con la boca abierta mirando para ti. Ahora, a mí se me ocurre que eso pasa en muchas de nuestras iglesias. Llamamos a las ovejas, y las ovejas vienen, y la capilla se llena, pero ahí están con la boca abierta, esperando que les demos de comer. Es la única manera en que las ovejas pueden pasar del estado de desnutrición al estado de vigor y salud espiritual. Hay una segunda clase de ovejas en la grey de Dios. Yo les llamo las ovejas heridas. Ahora hay muchas clases de heridas. Hay heridas que causa el pecado. Hay heridas que se vienen arrastrando a través de los años. Pero hay también heridas que se causan a veces desde el púlpito, heridas tal vez que se causan por rozamientos entre creyentes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las ovejas heridas, para que estas heridas sean curadas y no degeneren en llagas incurables. En toda iglesia yo he encontrado que hay ovejas heridas. No conozco todavía la iglesia perfecta, donde todas las ovejas son felices. Hay muchas ovejas heridas en la grey de Dios, heridas por distintas causas. A nosotros toca averiguar la índole, la seriedad, la gravedad, la profundidad de estas heridas y llevar a cabo la inmediata curación de estas heridas. A veces, lamentablemente, las ovejas se adelantan al pastor en este sentido. La Biblia nos enseña que el pastor va siempre delante de sus ovejas, pero a veces yo he encontrado iglesias donde el pastor va detrás. La iglesia demuestra más interés en el cuidado de sí misma que el propio pastor o los que están al frente pastoreándola. Y cuando yo pienso en esto, me acuerdo una lección que recibí hace algunos años, cuando estuve con Loida aquí en Madrid hace ya unos cuantos años. Fuimos a Lugo y una mañana al mediodía volvíamos a casa a comer. Habíamos estado visitando y haciendo trámites en la ciudad, y ustedes saben, Lugo está rodeada por una muralla, y luego la ciudad se ha extendido fuera. Empezó a llover, justo cuando salíamos cruzando la muralla. Tomamos la carretera de La Coruña y nos escondimos, nos refugiamos debajo de un portal, porque cada vez llovía más fuerte. Y en eso nos llamó la atención ver que por la carretera de Coruña, apresurándose para entrar en la ciudad por la lluvia, venía un rebaño enorme, con varios pastores. Y los pastores, más preocupados por su lana que por la de las ovejas, porque les llovía fuerte y venían calados y ya la carretera se estaba formando un charco de agua y lodo, venían golpeándolas con sus callados y varas y azuzándolas para que apuraran el paso. Los pobres animales no podían más, venían de muy lejos sin duda. Y de pronto
una de las ovejas, cuando cruzaban delante de nosotros, se cayó al suelo. Tal vez porque ya no podía más, estaba herida. Y entonces vi algo que no se me va a olvidar nunca. Esa oveja se tiró al suelo, como diciendo, bueno, muerta soy, que pasen por encima mío, yo de aquí no me muevo, no puedo más. Pero entonces asistimos a algo extraordinario. El rebaño se paró como si una mano invisible lo hubiera detenido. Ni una voz les había detenido, el rebaño se detuvo. Cómo se lo comunicaron entre ellas, yo no lo sé. Pero el rebaño se detuvo y no se movía a pesar de los gritos y las varas de los pastores. Y luego vimos otra cosa más admirable todavía. Las ovejas que estaban alrededor de la caída se arrimaron a ella y le pusieron el hombro y fueron con sus hombros haciendo un movimiento oscilante hasta que la levantaron. De tal manera que la oveja herida y caída quedó levantada en vilo, en el aire, sostenida por las otras. Y cuando la tuvieron así sostenida, de nuevo se dieron entre ellas la orden y el rebaño se puso en marcha. Y siguieron entrando en la ciudad y caminando a buen paso y llevando sobre sus hombros a la compañera herida. Bueno, si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Que entre esos animales que llamamos estúpidos, que los consideramos tontos, sin inteligencia ninguna, que se descarrían fácilmente, que no saben encontrar el camino de regreso al redil, que son tan tontos y que son también tan indefensos frente al lobo o a cualquier enemigo, porque la oveja no tiene medios de defensa como otros animales. Pero había un instinto de grey, de rebaño. Y ese instinto hizo que no siguieran su paso dejando la compañera herida. Total, ¿qué vale una oveja? Y nos vuelve a la memoria las palabras del Señor Jesús, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si el rebaño tiene ese instinto y ese espíritu de unidad por una compañera herida, ¿qué no debemos tener nosotros? Ahora esa es una de las cosas que más hace falta en todas las iglesias. Hombres y mujeres con corazón de pastor para visitar las ovejas heridas. Nosotros tenemos tantas ocupaciones. Yo lo noto en Buenos Aires. Para mí, cuando regreso, el poco tiempo que estoy en la ciudad, lo dedico a mi congregación. Y no me alcanza el tiempo para visitar a todos aquellos que se han enfriado, que se han alejado, que están distanciados, que están enojados, o que están esperando solamente una visita para volver. Están esperando que alguien les dé un pie o una mano, que están esperando un pretexto para volver. Se sienten heridos, molestos, ofendidos, disminuidos. Han sido tal vez desconsiderados en alguna manera, tal vez sin querer les hemos ofendido o alguien les ha ofendido. A nosotros toca cuidar ese sector de la grey de Dios que es tan delicado, las ovejas heridas. Y luego hay un tercer grupo en la grey de Dios, son las ovejas alejadas. Son estas que se han ido distanciando. Tal vez profesaron fe en Cristo y fueron bautizadas y siguieron bien un tiempo, pero luego, por diversas causas, se han ido distanciando. Nosotros no llevamos, como debiéramos en nuestras iglesias, un registro de asistencia. Y a veces, cuanto más grande la iglesia, más difícil el problema de saber quién vino y quién no vino. Y si faltó, ¿por qué faltó? Y vamos dejando pasar el tiempo y dando largas al asunto.
sin realizar que cuanto más tiempo pasa, más difícil es volver. Que este es uno de los sectores más peligrosos en la grey de Dios, porque cuando pasa el tiempo, se va enfriando el corazón, se va perdiendo el contacto con los creyentes, se va perdiendo el gozo de la comunión, y estas personas alejadas cuesta mucho después volverlas a traer al Señor. Es mucho más difícil su restauración. Han ido enfriando, o tal vez han ido a un culto falso, o tal vez se han encerrado en ese viejo axioma de aquel que siempre tiene un pretexto para no venir a los cultos. Y le visitamos una vez, le visitamos dos, y cuando vemos que no hemos conseguido nada, ya le damos por imposible. Ahora es ahí donde se pone a prueba hasta dónde nosotros realmente amamos la grey de Dios. Ustedes saben que en ese viaje que yo estuve aquí en Madrid hace cosa ya de 12, 13 años, cuando volví a Lugo, que acabé mi gira, contraje la fiebre tifoidea. No sé si fue en Ferrol o en Ares, yo contraje allí la fiebre tifoidea. Y estuve un mes en cama bastante delicado. Y luego pensaba, por orden médica, tomarme un tiempo de descanso. Me llegó una carta de Buenos Aires urgente, de la iglesia, firmada por varias familias, y diciéndome que había habido un problema en la iglesia, y el hombre que había quedado al frente, con mayor responsabilidad al irme yo, uno de los ancianos, se había precipitado a imponer cierto castigo a algunos jóvenes. Bueno, el resultado era, para no abundar en detalles, que era una cosa nimia, sin mayor importancia. Pero él les había privado de la cena del Señor, por un tiempo. Les había hecho esta medida disciplinaria y 18 familias se iban de la congregación, lo cual representaba un número apreciable de creyentes. La carta me decía, si usted no vuelve en el término de un mes, estas familias ya no esperan más y se van. Y hay el temor de que otras sigan, porque hay mucho descontento. Yo tenía que tomar una decisión y Dios me ayudó a tomarla lo más rápidamente posible. Tomé el primer barco en Vigo, porque en ese tiempo volar no era tan común como hoy, y tomé el primer barco en Vigo y arriesgando la salud llegué a Buenos Aires, débil, convaleciente todavía, y enseguida me presenté en la iglesia. Y naturalmente el primero que vino a verme era este hermano. Y me quiso explicar y excusar y justificar el por qué él había tomado esta medida disciplinaria. Yo me di cuenta que era inútil razonar con él, que él quería justificarse y lo tomaba, si yo no me ponía a su lado, como una falta de su autoridad, o como si yo estuviera, al no ponerme a su lado y apoyar esta disciplina, yo estuviera disminuyéndole ante la congregación. Y recuerdo que como argumento suyo me dijo, al fin y al cabo, si se van, que se vayan, otros vendrán. A mí no me importa que se vayan. Y yo le dije, se llamaba Adolfo, le dije, Adolfo, a ti no te importa que se vayan, sencillamente porque no te han costado nada. Pero a mí me duele que se vayan porque me han costado mucho. Yo amo a esos hermanos y no quiero que se vayan, no porque sean hermanos o por el número que disminuye la congregación, pero es que yo he visto nacer a esos chicos
Yo los he presentado a la iglesia cuando sus padres los trajeron en brazos. Yo los he visto crecer en la escuela dominical. Yo incluso he casado a algunos, otros bautizados. Para mí esa gente costó mucho, costó años de oración, de lágrimas, de discusiones, de visitarlos, de atraerlos, de buscarlos. Esos jóvenes representan para mí años de mi vida, años de mi ministerio, años de mi trabajo, años de esfuerzo, años de salud. Yo no puedo decir como tú, a quien no han costado nada, si se quieren ir, que se vayan. Porque a mí me costaron, y voy a hacer lo indecible, lo que esté a mi alcance, para retenerlos, dentro de lo lógico. Tuve una reunión con ellos, yo les hice ver que habían sido imprudentes en algunas cosas, lo reconocieron, pidieron perdón y fueron restaurados. Hoy esos hombres y mujeres, esos hogares, son precisamente los baluartes de la iglesia. Y yo puedo viajar por todas partes del mundo, irme tranquilo de Buenos Aires y allí no pasa nada. Yo no soy insustituible. Fui a través de los años, en la medida de gracia que Dios me ha dado, en la ayuda que Él me ha proporcionado, fui enseñándoles lo poco que sabía. Fui distribuyendo los trabajos en la iglesia. Cada uno tiene algo que hacer. En la medida que iban adquiriendo responsabilidad y cumplían, les fui dando más responsabilidad. En la medida que eran fieles en una responsabilidad, agregándoles más. Hoy es el día que todos tienen algo que hacer. Y son precisamente esos hombres y mujeres, los diáconos y diaconisas de la iglesia, los que están llevando adelante la obra del Señor, en una iglesia grande con varios anexos y que ahora está abocada a la construcción de un edificio parecido a este, con escuela primaria adjunta. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar por este hermano y decir, bueno, pues, que se vaya? Es que es muy fácil hablar así, cuando las ovejas no nos han costado nada. Y a veces, ese es uno de los detalles en que nosotros debemos examinar cuánto nos cuesta a nosotros la grey de Dios. Nosotros vamos a tomar cariño, vamos a sentirnos responsables de acuerdo a lo que nos cuesta ese creyente. ¿Cuánto hemos pagado por él para que él siga fiel al Señor? Ahora, yo no digo que eso se haga aquí, no se hace tampoco en nuestra congregación, pero yo conozco una denominación que tiene una iglesia muy próspera en un país latinoamericano, donde cada miembro de la iglesia se convierte en el padrino espiritual de un nuevo convertido. Y él lo sigue, o ella la sigue, y lo vigila, y lo visita, y ve si viene a las reuniones, y si faltó, pues ya lo va a visitar, le está encima. Lo ha tomado como su hijo adoptivo, y no lo deja ni a sol ni a sombra. La tarea de los que pastorean allí es en extremo fácil, porque la iglesia se ha multiplicado en pastores y cada uno tiene el ojo puesto en uno o en dos, ve si vienen a la reunión, se sienta a su lado, les visita en casa para oración, les lleva a repartir folletos, les lleva cuando va a predicar en un sitio y les va lanzando ya para que den su testimonio. Y así cada uno está sintiendo su responsabilidad por uno. Ahora, yo no digo que esto se haga aquí o que se haga en otras partes, lo cito como un ejemplo, que cuando nosotros tomamos interés profundo en nuestros hermanos en la iglesia,
y llegan a costarnos horas de oración y horas de visitación y horas de súplica y horas de discusión y horas de conversación, esa persona nunca se va a alejar, porque nosotros vamos a estar detrás de ella, siguiéndola con nuestras oraciones y con nuestro interés. Y créanme, hermanos, que este es uno de los sectores que hoy abunda en la Iglesia de Dios. Cuando nosotros consideramos cuántos profesaron, cuántos fueron bautizados. Yo estuve el otro día en una iglesia y el que estaba al frente un poco pomposamente me dijo: aquí hemos bautizado más de 1000. Y yo pasé la vista por los bancos y no vi más que 70, 80. Y yo pensaba, ahí los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los otros? ¿Cuántos alejados? Tal vez algunos porque se han cambiado de ciudad, han tenido por sus tareas que irse a otro sitio. ¿Nos hemos preocupado si siguen al Señor? ¿Nos hemos preocupado de saber si asisten a alguna parte? ¿Si mantienen contacto con algunos creyentes? ¿Si mantienen algún vínculo espiritual? ¿O si están alejándose del Señor y en riesgo de volver al mundo? Pero hay un cuarto sector en la grey de Dios, y yo le llamo las ovejas que están en peligro. Ahora recuerden lo que hemos leído en Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Nosotros no debemos esperar a que las ovejas sufran ya las consecuencias del peligro, sufran caídas. Después es difícil levantar. Sufran heridas, después es difícil curar. Nosotros debemos tener un ojo tal de vigilancia sobre la grey de Dios que nos damos cuenta cuáles son las ovejas que están en peligro. Algunas por sus amistades en el mundo. Otras porque nos damos cuenta o nos ha llegado indirectamente la referencia que están pasando por un período de crisis y están rodeadas de ciertas tentaciones peculiares que pueden hacerles caer. Otras, porque ya han sufrido caídas y están en peligro de reincidir en las caídas. Y están en peligro de hundirse más. Y otras, porque tal vez están prestando oído a otras doctrinas falsas. Es el deber nuestro vigilar el estado de nuestras ovejas. Y recordemos que por grande o pequeña que sea una iglesia, siempre habrá ovejas en peligro. Siempre habrá hermanos nuestros que están pasando por una crisis, por un momento delicado. Tal vez es un hogar donde marido y mujer no se llevan bien y donde hay una crisis. Y donde hay un peligro, porque al no llevarse bien, al saber que hay en ese matrimonio, en ese hogar, rencillas, reyertas o distanciamiento, hay el peligro de que él o ella se fije en otro o en otra, que se establezcan relaciones dudosas. Tenemos que vigilar ese estado de la grey de Dios que son las ovejas en peligro. Y el peligro, como he dicho, puede ser el mundo, puede ser esa vida social, pueden ser esas amistades, pueden ser las tentaciones peculiares o de la edad o de la situación que se atraviesa, pueden ser las caídas y su posible reincidencia, o puede ser el efecto de doctrinas falsas.
Para todo esto es nuestra responsabilidad vigilar el estado de nuestras ovejas. Y si las vemos en peligro, saber acudir a esa oveja con tacto, con delicadeza, con sabiduría, de manera que podamos ayudarle en el momento crítico y darle la ayuda necesaria. Este tema es muy amplio. Las diversas condiciones de peligro de una oveja y la manera en que cada caso debe ser tratado en forma particular, porque Dios nos ha dado en ese sentido un ejemplo en el Señor. Nunca acudió a dos en la misma forma. Nunca sanó a dos de la misma manera. Y cuando aún aquella tarde, pasado el sábado, vinieron a él toda esa inmensa muchedumbre, puso sus manos sobre cada uno de ellos, dándole una palabra, orando, trató cada caso en forma individual. Y en ese sentido la Biblia no nos da una regla general para tratar todos los casos igual, que están en peligro, pero nos enseña la manera en que nosotros podemos acudir a cada caso en particular. Y tener la sabiduría de Dios, y si no la tenemos, demandarla que nos será dada, de saber atender a cada oveja en peligro, en la forma particular que ese caso requiere. Luego, para concluir, está el quinto sector de la grey de Dios. Son las ovejas perdidas. Son aquellas que no conocen al Señor. Son aquellas que Dios quiere añadir a su grey. Y en ese sentido entra naturalmente la predicación del Evangelio. Pero yo me permito recordar a ustedes ese caso tan típico de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí nosotros tenemos un ejemplo de cómo traer las ovejas perdidas. Se necesitan por lo general varios para que una persona se convierta. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, Dios ha dado el crecimiento. Nunca, salvo muy raras excepciones, un hombre o una mujer es el instrumento único que Dios ha usado para traer una oveja perdida a su seno. Por lo general Dios usa varios, y aquí tenemos por lo menos a 4 siervos anónimos. Podríamos ponerles nombre a estos 4. Uno representa tal vez la oración, el otro representa el amor, el otro representa el tacto, el otro representa la perseverancia. Estos 4 nunca han fracasado en traer un alma perdida a Jesús. Así sea uno que nunca escuchó el Evangelio, o sea uno que oyó hablar de Cristo, como era el caso de este paralítico, pero es un caso difícil, es un caso que cuesta. Y entonces nosotros nos damos una idea cuán impotentes somos para llevar una sola alma a Cristo, y cómo es necesaria oración, amor, tacto
y perseverancia. Podríamos abundar explicando cada una de estas cuatro, pero ustedes son hombres y mujeres inteligentes, trabajan en la obra del Señor, y yo creo que no necesitan que yo abunde en detalle sobre estas cuatro virtudes, que son las que traen el paralítico a Jesús. Pero recuerden lo que pasó ese día. Llegaron y aparentemente, a pesar de todo su amor, de todo su tacto, de toda su oración, de toda su perseverancia, no pudieron llevarle directamente a Jesús. Tuvieron que descubrir el techo. Ahora eso se dice fácil, pero la casa no era de ellos para descubrir el techo. ¿Con qué autorización rompieron el tejado? ¿Con qué autorización apartaron la tierra que cubre por lo general los techos en Palestina y apartaron las ramas y apartaron algunos ladrillos? Hicieron un boquete y por allí bajaron al paralítico justo delante de Jesús. Dice el milagro tuvo su objeto, su base en un hecho, al ver Jesús la fe de ellos. Yo recuerdo hace muchos años, no recuerdo precisamente cuántos, tal vez doña Margarita se acuerde. Hicimos una gira en Asturias a Borines. Era un hombre acaudalado, un español que había trabajado muchos años, creo, en Cuba, y había vuelto a su hermosa casa allí, en esta pequeña localidad metida entre montañas, y quería que su familia y sus vecinos escucharan el Evangelio. Invitó a la iglesia de Gijón, y don Juan Biffen contrató 2 autocares, y allá nos fuimos toda la congregación. Llovía como a veces llueve en Asturias, de manera que llegamos allí con un chubasco, un aguacero torrencial, y nos encontramos pisando allí este hermoso césped, un hermoso jardín. A mí me daba una pena. Pero la cosa fue que como llovía tanto, la reunión no se podía hacer afuera como él había planeado. Así que el hombre, deseoso de que su familia y sus amigos y vecinos escucharan el Evangelio, insistió que todos entráramos en la casa. Bueno, a mí no se me olvida ese día, cómo se metió toda esta gente en la casa, y los vecinos y los labradores venían con sus tuecas, con sus madreñas, y otros venían llenos de barro porque venían del prado donde habían estado arreglando no sé qué en medio de la lluvia. Y esta era una casa preciosa, unas alfombras que parecían de Persia, unos cortinados, allí se subieron algunos, tiraron con los cortinados, otros se sentaron sobre las ventanas que estaban pintadas, otros pusieron sus pies sobre la mesa o sobre unas sillas de terciopelo rojo. Yo me llevaba las manos a la cara, yo no vivía nada más que pensando el destrozo que le estamos haciendo a este buen hombre. Yo no podía pensar más que en una cosa: cuando nos vayamos, ¿cómo le queda la casa a nuestro hermano? Bueno, más o menos como le quedó a este. Alguien tiene que pagar el techo. ¿Os habéis preguntado si alguien se fue aquel día después que Jesús terminó? Y despidió a la gente y les bendijo y todos se fueron contentos, incluyendo los 4 con su amigo que ahora caminaba, y la casa quedó vacía. ¿Creéis que alguno se preguntó por ventura, ¿y quién va a pagar el tejado? ¿Quién va a pagar este tejado que se ha roto? El dueño. Eso es fácil decirlo. Pero mis hermanos, en todo caso así siempre hay alguien que tiene que pagar el tejado. Siempre hay alguien que tiene que pagar el techo. En este caso tal vez fue el dueño. Como fue este buen hermano allí en Borines, que cuando murió
Los curas en venganza no lo permitieron sepultar en el cementerio y fue sepultado como un perro fuera del cementerio, siendo el hombre más rico de la comarca, porque él no había querido confesarse y había dado un testimonio tan hermoso a lo largo de su vida. Él estaba ese día, pero se le veía en la cara que el hombre era feliz como nunca. Él no miraba las alfombras, ni las cortinas, ni el terciopelo, ni cómo le iban a quedar las sillas, ni la mesa, ni la alfombra. Él lo que se regocijaba era que veía esa casa llena de gente, como estaba aquí en Marcos capítulo 2, y que esa gente estaba escuchando el Evangelio por la primera vez en su vida. Oh, que Dios nos diera ese espíritu de estar prontos a pagar el techo. Cuesta algo traer las ovejas perdidas a Jesús. Cuesta. No solamente tal vez dinero, cuesta salud, cuesta muchas otras cosas a las cuales tenemos que agregar al costo. Pero vale la pena pagar el techo si un alma perdida va a venir a Cristo. Esta es mi división, hermanos, en una forma simple pero práctica de la grey de Dios. Pero para concluir, vuelvo a estas palabras del Señor Jesús a Simón. ¿Me amas? 3 veces se lo preguntó. 3 veces le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y entonces nosotros llegamos a esta conclusión. El Señor no estaba sometiendo a Pedro a un examen de cabeza, sino de corazón. No estaba sometiendo a Pedro a un examen de conocimientos teológicos, para deducir de ellos si Pedro tendría la capacidad intelectual para pastorear su grey. El Señor estaba haciendo aquí un examen de corazón. ¿Me amas? Sí, Señor, pues lo vas a necesitar para apacentar mis ovejas. ¿Estás seguro que me amas? Y recuerdo la primera vez que yo vine a España, estaba en la cubierta del barco entrando en Vigo, era de noche. Y con la curiosidad de ver la entrada de Vigo, veníamos, no era la primera vez, me rectifico, era la tercera vez, veníamos con Loida y los niños eran pequeños, y sabíamos que el abuelo estaba en la orilla desde temprano esperando el barco, así que me fui a la proa para ver si en medio de la penumbra del amanecer se veía algo. Y no estaba al lado mío más que el oficial de turno y un marinero. Y el oficial le dijo, echa la sonda. Y el marinero la echó, tomó la medida, la pasó al oficial y volvió a recoger. El barco siguió avanzando lento en la ría, y luego le dijo, echa otra vez. Y echó otra vez por la orilla, miró, volvió a recoger, dio el dato al oficial, hasta que le dijo, echa la tercera vez. Y ya arrojó la sonda, y cuando miró, el oficial dijo, ya está. Dio la orden y echaron las anclas, y el barco se detuvo. Y cuando yo vi eso, esa penumbra, ese amanecer en Vigo, yo por asociación de ideas vine a este pasaje y dije, esto es lo que el Señor estaba haciendo aquella mañana, al lado del mar de Galilea. Él estaba echando la sonda en el corazón de Pedro, para ver la verdadera, la real profundidad de sus sentimientos. Y mis queridos hermanos, si hay algo que se necesita para apacentar la grey de Dios, es amor a la persona de Cristo. Y en la medida que le amemos, nosotros podremos guiar, conducir,
alimentar, cuidar, vigilar y apacentar ese rebaño. Es la grey de Dios. Y debemos hacerlo en ese espíritu de amor a Cristo, que nos va a dar la capacidad, la entereza, la perseverancia, la fuerza para soportar cualquier ingratitud, cualquier desconsideración, cualquier ofensa, cualquier decepción, y nos va a hacer sentir que no estamos allí para ejercer señorío sobre las heredades del Señor, sino para ser en ellas un ejemplo, aprendiendo del príncipe de los pastores. Esto es lo que pasa aquella mañana. Allí está el príncipe de los pastores, preguntándole a un simple pastor: ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y sin duda esta mañana Dios ha querido también echar la sonda del Espíritu Divino en nuestros corazones para ver cuán profundas son las aguas en nuestra vida, hasta dónde le amamos. Y no lo olvidemos, en la medida que le amamos, así será nuestra idoneidad espiritual, nuestra capacidad, nuestra responsabilidad, nuestra perseverancia, nuestro ánimo, nuestra propia vida al frente de la grey de Dios. Dios nos ha dado una enorme responsabilidad. Él nos ayude a cumplirla. Evangelista por vocación. Y en ese sentido, a pesar de que estoy al frente de una iglesia y he dado también mucho de mi esfuerzo a reuniones de ministerio, pero Dios me ha ido abriendo las puertas en los últimos años más y más hacia el evangelismo, tal vez por las oportunidades que se presentaban. Y el doctor Billy Graham me invitó hace un tiempo a formar parte de su equipo como evangelista, sin ponerme trabas, como no pone a ninguno, y tampoco sin exigirme condiciones. Simplemente él me dijo: yo creo que Dios le ha llamado a la obra de la evangelización. Y creo que usted no debe dedicar su tiempo a otra cosa, especialmente al evangelismo. Naturalmente, combina, como ahora, mis clases en la escuela bíblica Emmaús en Suiza, o puede ser una conferencia de creyentes en otro lado, ministerio de la palabra, pero la labor principal, el evangelismo. Él sabía que yo tenía otras invitaciones. Una de ellas para hacerme cargo de un programa famoso en Estados Unidos que usted conoce, el Back to the Bible Program, en Lincoln, que es una radio que se oye en todo el mundo, y que me quería para hacerme cargo del departamento español. Eso me obligaba a mí a vivir en Estados Unidos, trasladar toda mi familia allí a Lincoln y sentarme detrás de una mesa todo el día a preparar programas en español, nada más. Otra invitación que yo tenía el año pasado era para que fuera el coordinador general de la Evangelical Foreign Mission Association, que usted sabe es una entidad que agrupa a todas las iglesias fundamentales que se oponen al Concilio Mundial de Iglesias y que quiere impedir que el Concilio Mundial de Iglesias se meta en América Latina. Y entonces querían que por mi ascendiente o por mi conocimiento de América Latina
que yo fuera el coordinador para toda América Latina. Eso me hubiera tenido viajando en un circuito de toda Latinoamérica 2 veces al año, dando conferencias o predicando, pero más bien teniendo reuniones con pastores y discutiendo con algunos, tratando de agrupar a otros, y francamente, aunque ambas cosas eran para mí una solución económica, porque usted sabe, yo nunca he tenido sostén propio como los hermanos, nuestro grupo, ninguno de sus misioneros tiene ni salario fijo, ni tiene tampoco un sueldo. Es así que a veces he pasado por situaciones críticas y he tenido que ponerme a trabajar. Yo he trabajado en la Argentina 5 años como periodista, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, 5 años, para sostener mi hogar y a la vez con la única condición que me dejaran libre de 7 de la tarde a 10 de la noche para seguir asistiendo los cultos y atendiendo la congregación. Pero eso minó mucho mi salud. El doctor Graham me dijo, cuando él supo de esto, me dijo, mire, Fernando, yo no creo, somos amigos hace años, yo no creo que Dios le llamó a usted ni a ser coordinador, ni tampoco a sentarse detrás de una mesa en una ciudad de Estados Unidos a preparar un programa de radio. Yo creo que Dios le ha dado a usted un llamado para predicar el Evangelio. Y en ese sentido yo le ofrezco un lugar en mi team. De esa manera usted va a tener 2 ventajas. Que nosotros vamos a correr con sus gastos de viaje. En Latinoamérica, lo de España es aparte. Esto fue un viaje que yo tenía ya prometido a Barcelona y quise estirar a España, ya que me parecía mal estar en Barcelona y no visitar Madrid y Galicia. Entonces este viaje era por mi cuenta, no dependía de la Asociación Billy Graham para nada. Pero él me respeta en mis compromisos, de manera que si yo he prometido ir a Italia o España, y él tiene un interés creciente en España, él me deja en libertad de que yo vaya a esos sitios. Por lo demás, todas las invitaciones a mi persona ahora van a la oficina Billy Graham en Minneapolis. Yo no acepto invitaciones particulares ya más. Todo el que me invite, sean iglesias o campañas unidas de evangelización, manda la invitación a Minneapolis. Minneapolis controla mi salud y controla también mi tiempo. Y contesta a esos hermanos si para esa fecha yo estoy en España, si estoy libre, si no estoy libre, o si podré ir por tales y tales días. Eso es lo único que hace la organización, que controla, o diríamos, por controla suena mal, planifica mis giras. Y yo me he sacado un peso enorme de encima. Yo tenía que contestar un montón de cartas diciendo puedo, no me atreví a decir que no. Combinaban en distintos lugares a veces, y otras eran tan desconsiderados, me querían sí para 1 mes, para 2, pero no cubrían siquiera mis gastos de viaje. Y yo me veía después en grandes apuros. Tenía que solventarlos de mi peculio, pedir dinero prestado, como he tenido que pedir a veces para ir a una campaña de evangelización, cosa que me parecía indecoroso, ¿no? O he ido con el pasaje de ida nada más porque era lo que yo podía, pero en Latinoamérica, todo lo que sea la evangelización en Latinoamérica, la evangelización Billy Graham costea mis viajes y planifica mis campañas, de manera que me he quitado en lo que a Latinoamérica concierne esos 2 pesos de encima.
Esa es la ventaja que tengo.